porque a veces ahí necesitan ayuda. Me han dicho, doctora, quiero este tema, doctora, quiero el otro tema, ¿qué opina? ¿Cuál es su opinión? Acá hay un problema. Yo no sé hasta qué punto las propuestas de ustedes es un problema para que pueda investigarse. Si no es un problema que ustedes hayan visto, han leído, han palpado de que es un problema existente en los hechos, en la realidad es un problema, entonces si no saben eso, no se puede investigar. Solo se investiga cuando hay problema. La última consulta que me ha dado una de sus compañeras es: quiero ver el estado funcional de los adultos mayores. Si en un hospital, si es que el investigador ha visto que el estado funcional, o sea, el hecho de que caminen, que se vistan, que se peinen solos los adultos mayores hospitalizados en el Honorio Delgado, es un problema porque de repente a los 3 días ya no pueden pararse, ya no se pueden valer por sí solos. Y si la investigadora ha visto que ese es un problema, entonces puede investigar y decir: sí, efectivamente, voy a ver por qué. Pasa 3 días, ya no pueden caminar. Yo estoy mirando, he pasado visita, he visto que ya no, 3 días ya no. Ya necesitan una silla de ruedas, necesitan a la familia. ¿Pero por qué? Pues solo son 3 días. ¿Por qué? Y no tienen nada que se pueden discapacitar o incapacitar. Entonces, el investigador tiene que ver el problema, ¿ya? Tiene que ver y palpar el problema. Tiene que leer sobre ese problema y tiene que ver si es que con su tesis, con su investigación, va a dar un aporte al conocimiento científico sobre ese tema. Ya no es que ustedes como sea van a hacer cualquier estudio para cumplir con el curso y aprobar el curso, no, porque esta investigación les va a llevar 3 años, 3 años. Este año hacemos el proyecto. En sexto, ejecutan, buscan la información, las encuestas, y en el siguiente año lo tienen que defender, lo tienen que sustentar, lo tienen que tener frente a un jurado. Si no es un problema, de acá cuando estén haciendo el internado, resulta que ya cambió todo. No, ya tu tema ya pasó. Ya no, eso ya no es un problema porque ya han ideado otras cosas para solucionar ese problema. Entonces fue tu tesis, tienes que plantear otro tema. Ya, por eso es que a la mayoría de los que me han escrito les he dicho: mándame esto, mándame aquello, tu tesis sería así, sería así, pero ustedes tienen que ver el problema. Por lo tanto, se ve, ¿no? La diapo, ¿se ve? Me olvidé de preguntarles. Jesús. Sí se ve, doctora. Ya. Entonces, el problema de investigación es un tema sumamente básico, básico, básico. Entonces, tiene que haber un vacío en el conocimiento, tiene que haber un vacío. ¿Por qué cuáles son por qué las chicas, como he dicho, adolescentes se contagian con enfermedades de transmisión sexual? Adolescentes. Entonces, ¿por qué será? Pues será porque inician sus relaciones muy temprano, yo me imagino. No, doctora, es que yo voy a hacer en la posta Jerusalén. O sea que en la posta de Jerusalén tú has visto que tienen infecciones vaginales muy frecuentes y tú has visto en esa posta que las chicas están yendo a hacerse tratar ese problema. ¿Por qué en esa posta? Significa que esa posta hay mucho adolescente, 100 adolescentes, 200 adolescentes, que tú has mirado y has palpado y has visto y has sido testigo de que existe ese problema ahí. Entonces yo le pregunto al tesis, al investigador: ahí es un problema, porque yo que yo sepa, a los establecimientos de salud, a los puestos de salud, van el adolescente porque la mamá lo lleva. Y el adolescente generalmente esas cosas no le dice a la mamá. No, doctora, es que yo quiero hacer un trabajo de ahí porque he leído. En Jerusalén te han dicho que hay eso en esa posta. Entonces, si fuera así, hay que investigar. ¿Por qué ahí?
van, ¿no? Entonces debe haber un vacío en el conocimiento, debe faltar la solución ahí, en ese sitio donde tú vas a hacer ese trabajo. Entonces, a veces los conocimientos, las soluciones son contradictorias porque el tesista no hace bien el tema, ¿no? No, doctor, es que yo quiero hacerlo ahí porque he leído. Entonces, había otro muchacho, otro estudiante de medicina que me dijo, el síndrome del impostor, doctor. A ver, estoy segura que me está escuchando. El síndrome del impostor en internos de medicina, creo que me ha dicho. Para mí ha sido una cosa novedosa. Primera vez que escucho ese síndrome del impostor en internos de medicina, o en sexto año creo que me dijo, pero bueno, era el síndrome del impostor en estudiante de medicina. Nunca he escuchado yo ese síndrome, entonces me pareció muy interesante, ¿no? Pero al día siguiente de nuestra reunión con el estudiante de medicina de quinto año, soy jurada de una tesis y un tesista ha hecho ese tema. Yo digo, el estudiante de quinto se ha copiado del tesista y me está presentando una tarea, un plagio. Porque el tesista, o sea, los que están saliendo ya de la universidad, ha presentado el tema, el síndrome del impostor en estudiantes de medicina. O en internos, creo. Pero ha presentado ya. Significa que los estudiantes de quinto están copiando, están buscando tesis para hacer un copia y pega. Jóvenes, si ustedes no hacen un estudio original, su tema va a ser rechazado. Por favor, va a ser rechazado. Cuando ya esté hecho, lo van a rechazar y en ese momento van a tener que buscar ustedes otro tema a la velocidad y no van a encontrar. Entonces, este síndrome, el estudiante, el interno que han estado exponiendo hasta la semana pasada, él ha expuesto eso. Entonces, ¿qué está pasando? Tiene que haber, jóvenes, originalidad. No se copien, van a perder. Ustedes son los que pierden finalmente, ¿ya? Tiene que haber un hecho que ustedes lo palpen. Y yo le preguntaba al estudiante, ¿tú has visto que el estudiante tiene ese síndrome? ¿Tú lo has experimentado? ¿Has aplicado un pilotito, una encuesta para ver si ellos tienen o no tienen? Entonces fue triste cuando expuso el interno sobre ese tema porque no supo defender. Entonces entiendo que también él se ha copiado de algún lado y no lo ha podido defender. Entonces, el problema de investigación tiene que ser un vacío que existe en el conocimiento y que ustedes van a investigar por qué está suscitando. ¿Qué está pasando? Algo están dando mal. Algo está influyendo mucho para que se lleve a cabo este problema. No debe ser. Esto está mal. Voy a investigar. ¿Ya? Entonces, en este estudio, como ustedes ya saben, quinto año, los estudios pueden ser descriptivos o pueden ser explicativos. Descriptivos, solamente voy a ver qué está pasando, a ver si tienen enfermedades de transmisión sexual las adolescentes en ese puesto de salud. Solamente voy a averiguar quiénes sí, quiénes no, eso es todo. Es un estudio descriptivo. Pero si yo quiero averiguar por qué tienen ese problema, es un estudio explicativo. Y el descriptivo no pasa como tesis. Ya, no pasa como tesis un descriptivo, salvo que sea pues un tema súper relevante, ¿no? Entonces, identificar el problema es el primer paso de la investigación, jóvenes. Es el primer paso. Si no tienes problema, no hay investigación. Porque el problema se trata de resolver. Vamos a resolver nosotros ese problema. Por eso lo vamos a investigar. Si vemos que las chicas, las adolescentes tienen enfermedades de transmisión sexual en esa zona de Mariano Melgar, parte alta, se llama Jerusalén, entonces voy a ir a investigar qué está pasando ahí. Hay un colegio, hay un centro nocturno, ¿qué está pasando? Entonces tengo que ver de repente ese hecho de que hay un colegio nocturno, que de todos lados van los chicos a ese colegio porque es muy atractivo, la estructura muy bonita del colegio, yo que sé, es muy grande, y les dan cena todas las noches, y les dan una lonchera gratis, etcétera. Entonces, si eso atrae a tanto alumno, algo está pasando ahí. Entonces yo voy a investigar
y voy a poner solución a ese problema. Y voy a encontrar como investigación de que lo que está influyendo mucho es que es mixto, en primer lugar, y en segundo lugar, que todas las noches les ponen música muy buena para los chicos y les dan un vinito a la entrada, y eso yo estoy descubriendo para explicar por qué está pasando eso. Entonces tienen que ustedes identificar su problema del tema que están proponiendo. Entonces hay que elaborar el problema. Como les digo, eso ya deriva de lo que ustedes están mirando. Es necesario que ustedes como investigadores lean sobre ese tema, lean mucho sobre ese tema, revisar otros estudios para no copiarse. Muchos dicen, quiero ver, doctora, la anemia en niños en Miguel Grau. ¿Qué vas a ver? Voy a ver, pues, por qué tienen anemia. Pero eso está tan trillado que ya han salido los informes nacionales y el gobierno está comprando hierro, más hierro, más hierro para solucionar. ¿Cuál va a ser tu aporte? ¿Cuál es tu aporte? No, pero yo he leído que sigue aumentando, ¿no? Entonces, tienes que revisar documentos, investigaciones sobre ese tema, ¿no? Para que puedas centrar. Si no tienes una buena documentación, no vas a poder centrar tu tema. Entonces, vamos a hacer un planteamiento de nuestro problema. En primer lugar, tiene que ser el problema con signos de interrogación. Tiene que tener sus signos de interrogación. Tiene que tener las variables de interés que vas a medir. Quiero ver cuáles son los factores que influyen para que las chicas, las adolescentes tengan muchas enfermedades de transmisión sexual en tal sitio. Entonces, ¿cuál es la variable? Vas a estudiar a todas las que están yendo a esa posta. No todas tienen enfermedad de transmisión sexual, algunas que no tienen, otras que sí tienen, pero tú la vas a estudiar a todas, sí. Entonces, una variable sería el hecho de tener enfermedad de transmisión sexual. Otra variable, la edad de las chicas. Otra variable, de repente muchas proceden de la selva, la procedencia. ¿Qué más vas a relacionar con eso de la transmisión sexual? El hecho de que a qué edad han iniciado su primera relación sexual. ¿Qué más? Si usan o no condón o métodos anticonceptivos. Entonces tú vas a empezar a ver qué vas a relacionar con esa variable de interés. Todo eso tiene que estar en tu problema para que se pueda entender tu estudio. Tiene que estar tu población de estudio y tiene que contener el propósito estadístico, ¿ya? Entonces, y la finalidad cognitiva. Todo esto tiene que contener un problema. ¿Cuáles son los factores que influyen en la obesidad en adolescentes? ¿Cuál es la población de estudio? Adolescentes. ¿Cuál es las variables de interés? La variable más importante de interés. Acá, Jesús. En ese caso serían los factores que se van a estudiar, ¿no, doctora? No, pero ¿cuál es mi variable de interés? La variable más importante. ¿Qué voy a estudiar? La obesidad en los adolescentes. Ya. Entonces, esa es mi variable de interés. Esa. ¿Y cuáles son otras variables? En ese caso, bueno, dependiendo de los factores que vayan a influir, ¿no? Edad, sexo. Eso, muy bien, Jesús, estás lúcido, entonces, todavía estás lúcido. Entonces, ahí va a ir varios factores, pero todo entre interrogantes. La población de estudio es adolescentes, no voy a tomar jóvenes ni niñas. Entonces, ¿cómo sé que ese problema que he planteado está bien hecho o está mal? Tiene que ser original en primer lugar. No copiado, ¿eh? No plagio. Rápido nos damos cuenta nosotros cuando es plagio. Tiene que tener la finalidad cognitiva. O sea, ¿qué significa? ¿Va a explicar o va a describir simplemente? ¿Qué es lo que va usted a hacer? Voy a ver, doctora, las enfermedades de transmisión sexual en los adolescentes en una posta X. Ya. Si es así, entonces
tu población, ¿qué es lo que vas a hacer? Voy a ver nomás quiénes tienen, sí, quiénes no tienen, sí, no, nada más. Allá solamente vas a describir, nada más, sí, nada más voy a describir, es como tomar una foto, ¿cómo están? Allá, descriptivo. No, doctora, yo no voy a hacer eso, yo voy a explicar. ¿Por qué? ¿Cómo vas a explicar? Porque voy a ver cuáles son los factores que influyen para que tenga enfermedad de transmisión sexual. Factores. ¿Cuáles son los factores? Entonces, cuando tengas el resultado del estudio, va a decir el hecho de que es, en primer lugar, procedente de provincia, está influyendo para que tenga enfermedad de transmisión sexual, que viven solas, que no tienen dinero, que son muy pobres, o sea, factores que influyen, que precipitan, que se relacionan con esa gran variable de interés. Entonces, es explicativo, ¿ya? Entonces el estudio puede ser descriptivo o explicativo. Tiene que ser útil, prioritario y especialmente factible. Entonces uno de sus compañeros me decía, quiero hacer un estudio en sala de operaciones porque voy a trabajar con un cirujano y voy a hacer un tema de la apendicitis, por qué la apendicitis se complica y por qué en otros no, en unos sí, otros no. Y voy a hacer ese estudio. Ya. ¿Cómo lo vas a hacer? Pregunta. No, lo voy a hacer porque me va a apoyar. Sí, doctor, lo voy a hacer, se cierra. Ahora, le digo, estás en quinto. En sexto año, cuando vas a ejecutar, te vas a parar todo el año en la puerta de sala de operaciones. Va a esperar que entre cada paciente con apendicitis y a esos les vas a hacer la encuesta. Les vas a aplicar tu instrumento en la sala de operaciones. No tienes clases de otros cursos. No vas a poder quedarte para llenar tus fichas. ¿Cómo lo vas a hacer? No pensaba en eso. Porque tú estudias, vas a estar en sexto, vas a llevar igualito que ahora, 1000 cursos. Estás recontra cargado, no tienes tiempo ni para nada, ¿no? Y te vas a parar en sala, te van a dar permiso el cirujano para que le encuestes a su paciente. Es fácil sacar el permiso. ¿De quién depende? Factibilidad. Si no hay factibilidad y ven que no se puede hacer, van a tener que cambiar de tema. Entonces, mejor que desde ahora vean eso. Si no hay factibilidad, por gusto es. Uno de sus compañeros, ¿no? Quiero hacer un trabajo en laboratorio. Y voy a medir eso, medir esto, voy a ver. Ya, perfecto. Puedes financiar, llega el momento que vas a tener que comprar ciertos reactivos. No, doctora, ¿no me dará la UNSA? Me preguntó. Entonces, corre averigua, pues, si la UNSA te va a dar de una vez antes de que hagas el proyecto. Si la UNSA te da todo gratis así porque eres tú, entonces ya pues es factible, pero quiero ver si es que te va a dar. Eso es factibilidad financiera, factibilidad en el tiempo. ¿Tienes tiempo? La UNSA te va a dar el laboratorio de 11 a 12. Todos los días tú de 11 a 12 puedes dejar todas tus actividades y ir corriendo a procesar tu muestra en el laboratorio. Es factible en el tiempo, o va a estar a veces sí, a veces no. O vas a hacerlo cuando ya termines tu internado, peor. ¿Ya? Y tiene que tener capacitación. Entonces, tienes que ver si tu estudio es original. No vaya a ser como este compañero de ustedes que está haciendo el síndrome que les decía. O existen estudios ya previos hechos. Lee primero. No te definas todavía. Lee primero. Si existen estudios allá, no existen estudios, entonces realizas. ¿Esos estudios estuvieron bien hechos? ¿Con buen método? Sí. Entonces ahí queda. No. Entonces ahí recién lo podrías replicar, ¿no? Está mal hecho. Entonces, existen diferencias en el grupo humano que ya has estudiado, porque si tu compañero ya lo hizo en internos de medicina de este año, tú cuando llegues de acá a 2 años
y lo va a hacer en internos de medicina, es otro grupo diferente, muy diferente, probablemente los resultados cambien. ¿Hay diferencia? Sí, hay mucha diferencia porque de acá a 2 años van a venir los internos robóticos. Ya, si es así, entonces hazlo. En fin, ¿no es cierto? Tiene que haber razones fundamentadas para que ejecutes tu trabajo. Entonces, el problema, ya existe el problema, te das cuenta que no existe el problema. Entonces ya no ejecutes. Si es observable, entonces lo ejecutas. ¿Es medible tu problema? ¿Lo puedes medir? ¿Tienes instrumento para medir? ¿Tienes? Puede ser un instrumento lógico o un instrumento mecánico. ¿Puedes hacerlo? ¿Con qué instrumento? ¿Está validado? ¿O lo vas a validar acá? Lo voy a validar acá, ya. Después se ejecuta y veremos primero el instrumento, antes de que hagas el proyecto. Primero veremos qué te sale en tu instrumento. De repente el instrumento, como fue una tesista, ¿no? Yo trabajo, ustedes saben, en el Centro de Salud Mariano Melgar junto con el doctor Carlos Palacios. Entonces fue una tesista de maestría. Y me dice, ya pedí permiso a todos los directivos, al gerente general del MINSA y al director de no sé qué, y a todos los directores para poder entrar acá al Centro de Salud Mariano Melgar y poder ver la situación de aplicar unas encuestas al Club del Adulto Mayor, que acá es numeroso. Ya eran como 70. Ya, digo, a ver, aplíqueles. Ya yo me quedé mirando a un costadito, ¿no? Aplícales, hágale. Entonces la tesista les repartió unas hojitas a todos los adultos mayores, que dicho sea de paso, todos son de la parte alta. Entonces les repartieron la hojita y ellos se la guardaron. Bien bonito lo doblaron y les repartieron el lapicero y se lo guardaron también porque no entendían qué cosa es. Cuando les explica la tesista y les da, van a resolver la encuesta, no se percató que ellos no saben leer. Segundo, no escuchaban, tenían sordera, la mayoría. Tercero, son iletrados, no entienden lectura, ¿no? Y les da la encuesta para que lean. Entonces, este tesista ha hecho malas cosas, muy mal, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado, ¿ya? Entonces, jóvenes, el problema, si no hay problema, no hay investigación. ¿Ya? Si no hay problema, no hay investigación. Tiene que haber problema y bien centrado, factible, observable, medible. Alguien me dijo, quiero ver cómo influye la calidad en la situación de que puedan aceptación del medicamento para la presión arterial relacionada con su calidad de vida. Entonces, quieren saber si el paciente toma o no más sus pastillas, toma o no toma sus pastillas para la hipertensión arterial. Y quiero ver relacionada con su calidad de vida. Pero decía, ¿qué tiene que ver una calidad de vida con la presión? ¿Qué tiene que ver eso? No, quiero relacionar, doctora. No es que quieras relacionar, tiene que tener sentido lo que tú quieres hacer. Entonces significa que tú has mirado que hay pacientes hipertensos, ¿ya? Y que tienen muy mala calidad de vida los que no toman su pastillita. Pero ¿dónde has visto eso? Yo he visto en Hunter, entonces corre a Hunter, porque ahí debes tener casos, que yo sepa, no hay. Todo el mundo ya está ya preocupado por su presión, ya todo el mundo toma. No, pero en Hunter de repente no toman. No es de repente, tienes que ser testigo tú del problema. Listo. Con esto terminamos lo que es problema. Ahora vamos a ver lo que es objetivos. Después de que he hecho, jóvenes, el problema, he planteado mi problema, voy a plantear mis objetivos. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Mi objetivo es la parte más importante de toda la investigación, así como el problema. Mi objetivo, doctor, es medir si realmente
los pacientes toman su tratamiento o no de la presión alta, ¿no? Toman o no, quiero medir. Entonces tendrás que redactar el esto, ¿no? Lo que tú me estás diciendo, el objetivo de ese tema. Pero ¿qué sucede cuando ejecutas ya todo el problema, ya le ejecuta la investigación, ya la hizo, ya tiene resultados, todo, y encuentra que los que son hipertensos, pero también diabéticos, son los que sufren más y no toman su tratamiento? Entonces me pregunta, doctora, acá hay una sorpresa en mi resultado. Resulta que los que son hipertensos y que también son diabéticos son muy reacios a tomar su tratamiento. Si eso es así, es porque tú has mirado, pero tu objetivo no toca la palabra diabéticos. Tú has puesto solo hipertensos. Pero doctor, he encontrado que también están relacionados con los diabéticos. Pero tú en tus objetivos solo has puesto la palabra hipertensos. Por lo tanto, en tu estudio no entran los diabéticos. Tienes que sacarlos. Pero no puede ser, doctora, porque he aplicado pues 80 fichas, de las cuales casi como el 50%, 40, tienen también diabetes. Eso debiste haber leído desde el inicio. Pero tú solamente has puesto hipertensos, por lo tanto, eliminas esas fichas de los diabéticos y te quedas solo con los hipertensos, pero son muy poquitos, así es pues. Entonces tienes que plantear bien tus objetivos. Si no planteas bien tus objetivos, ya está, fuiste. Entonces, los objetivos es la base para la metodología. Si tú planteas hacer solo hipertensos, no entran nadie más, solo hipertensos. Es la base de todo el plan que tú vas a hacer. La forma como redactas tus objetivos es la base cómo vas a armar todo el esqueleto de tu proyecto. Porque tú solamente vas a hacer lo que esté escrito en tus objetivos, no te vas a salir de ahí. Entonces, es la guía del estudio. Un objetivo bien planteado tiene una guía perfecta para poder llegar a un final perfecto. Todas tus variables que está escrito en tus objetivos deben ser medibles, se deben que medir y tiene que existir un instrumento. No, doctora, pero yo estoy haciendo un estudio del pensamiento, del sentimiento de los pacientes con hipertensión respecto a su enfermedad. Allá, tú vas a medir cómo se sienten. Sí, o sea, no vas a aplicar instrumento, no. Les voy a hacer una entrevista como periodista y les voy a preguntar, ¿y usted cómo se siente? ¿No querrá morirse? ¿No querrá matarse? ¿O se siente feliz? ¿Cómo se siente? Entonces voy a escrutar su corazón, su conciencia, su interior. Entonces, jóvenes, esto también es investigación. Sí, es investigación, pero ya no es cuantitativa, sino es cualitativa. Cualitativa es otro tipo de investigación. Sus compañeras que presentaron ahora la tesis, los internos, ex internos, una de sus compañeras presentó un estudio muy interesante de los adolescentes. Percepción de los adolescentes respecto a adolescentes obesos y obesas, ¿ya? Percepción sobre su obesidad. Entonces, si es percepción sobre su obesidad, ¿cuál es mi variable? La obesidad. ¿Con qué voy a medir? Como estoy poniendo la palabra percepción, entonces voy a pedirle su opinión. ¿Qué sientes tú cuando te miras en el espejo? ¿Qué sientes tú cuando vas al colegio? ¿Qué sientes tú cuando vas a una fiesta? ¿Cómo te sientes? Entonces, eso es otro tipo de estudio cualitativo. ¿Cómo voy a medir con una encuesta, con un instrumento validado? No, es otro tipo de estudio. ¿Que es válido? Válido, recontra válido. Entonces los estudios, recuerden que es cualitativos y cuantitativos, ¿ya? Pero es medible la percepción de cómo se siente de su obesidad. ¿Puedo medir? Vas a medir
vas a tomar la medida del adolescente, cómo él se está midiendo, y eso lo vas a transcribir en tu tesis. Entonces esta doctorita, ya doctora, lo hizo perfecto, excelente. Entonces no siempre necesito un instrumento validado. Esas preguntas que le voy a hacer a los adolescentes sobre su percepción no son preguntas que se me ocurran. Tengo que hablar con un endocrinólogo, porque es el especialista, con un psiquiatra, para ver qué preguntas le puedo hacer. El adolescente, con un adolescentólogo también, cómo se siente. Ellos son profesionales y me ayudan a escribir las preguntas, a plantear las preguntas, y tengo que validarlas, esas 4 o 5 preguntas que les voy a hacer. Todo tiene que ser medible y tiene que ser validado. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los factores? Eso es un problema, ¿ya?, de un trabajo. ¿Cuáles son los factores personales, familiares y de los pares, o sea, de otra persona igual que el investigado, que se asocian al inicio temprano de las relaciones sexuales en adolescentes? Entonces, ¿habrá factores personales? Sí. Factores familiares también. Y de los pares, o sea, los amigos o amigas, que se asocian. Recuerden, jóvenes, que en investigación la palabra asociar, relacionar, de influencia, son términos de mucho cuidado que se usan en investigación. En este caso dice que se asocian, o sea, que son causantes, ¿ya? Algo así, al inicio de las relaciones tempranas. Ese es el problema, eso quiero estudiar, porque yo vivo en Azángaro, en Puno, y he visto que eso está dándose. He visto que las chicas ya en segundo de secundaria, tercero de secundaria, ya están embarazadas muchas, ya no van al colegio, yo lo he visto, y hay chicas que las invitan a ir a las fiestas, toman mucho, son las pares, ¿no? Se las llevan, y eso veo yo. He visto eso en Puno. Entonces, ¿tú has visto? ¿Es un problema? Sí. Quiero saber por qué se embarazan tanto estas chicas. ¿Qué está sucediendo? ¿Tanto problema familiar hay? ¿Tanto personal? ¿O el problema son las amistades nada más? Entonces voy a plantear mi objetivo. ¿Qué factores personales vas a medir? Ya, dentro de los factores personales que van a medir es la edad de las chicas. Estoy hablando de hombres y mujeres. Ya, el sexo. La procedencia, porque hay muchas que son del mismo Azángaro, otras que son de anexos, ¿no? Si repite o no repite, la repitencia, eso de repente influye. El proyecto de vida, hay unos chicos que sí tienen, otros que no. De repente es la autoestima también. Entonces, y la conducta de riesgo personal son factores personales que influyen para que estas chicas a temprana edad se embaracen. ¿Y por qué me planteas tú estos temas, esas palabras, esos factores? Es que, doctora, he leído que esto influye mucho. Ya, como has leído, entonces está bien. ¿Qué factores familiares? El tipo de familia, cómo funciona la familia, la actitud de los padres, el grado de instrucción de los padres, también debe influir, doctora. Ya, entonces, factores familiares. Y de los pares, si los amigos consumen alcohol, si ya ellos han probado la droga, si tienen ya actividad sexual o no, porque eso de amigo a amigo se pasan la voz, y por la curiosidad muchos lo hacen, ¿no? A muy temprana edad, solo por curiosidad. Entonces los padres también esto influye, doctora. Ya, entonces, si estos son tus objetivos, solo esto vas a medir. Por ejemplo, ¿cómo vas a medir el funcionamiento familiar, que está dentro de los factores familiares? Dice, el funcionamiento familiar. ¿Cómo le vas a medir eso? Tengo que buscar un instrumento para medir el funcionamiento familiar. Existe, que se llama Apgar familiar, que tiene 8 o 9 preguntas. Y ahí te sale cómo funciona la familia. Entonces tienes que aplicar eso. ¿Cómo vas a medir la condición socioeconómica que estás poniendo acá en situaciones, aspectos familiares? Existe un test,
el test de Amati-León, que es lo más común que se usa. Voy a aplicarles, que son de 12 preguntas, y ahí voy a sacar si son pobres, regulares o no pobres. Ah, ya. Acá estás poniendo consumo de alcohol. ¿Cómo vas a medir? Le vas a preguntar, ¿consumes alcohol? Sí, en tiempos de pandemia. No consumo. Solamente voy cada 15 días consumo. Entonces no es que lo que te diga, sino tú tienes que buscar un instrumento para ver qué significa consumo de alcohol y buscar un instrumento que mida consumo de alcohol. Existe uno que son de 15 preguntas, ya esa encuesta, ese instrumento lo puedes usar. Entonces tienes que tener un instrumento ahí estás midiendo la autoestima. ¿Cómo vas a medir? A ver, niño, ¿tú tienes autoestima o no tienes autoestima? Sí tengo autoestima. No, yo tengo un poquito nomás de autoestima. Yo creo que debo de tener. No se pregunta así. No, tienes que aplicar un instrumento que mide la autoestima. ¿Me entienden? Entonces, el proyecto de vida. ¿Qué cosa es proyecto de vida? ¿Qué cosa es? ¿Cómo vas a preguntarle, niña, ¿tú tienes proyecto de vida? Todo tiene que estar bien planteado, ¿ya? Tiene que tener una forma de medir. Toda variable debe ser medible. Por lo tanto, acá tengo un montón de variables y tengo que buscar instrumentos, otros no. Por ejemplo, para el sexo no lo vas a buscar por instrumento, ¿no? Eso ya tú sabes que es hombre o mujer. Para la procedencia solo le preguntas, ¿no? ¿Tú de dónde proviene? ¿De dónde procedes? ¿De un anexo, de una provincia, de acá mismo, de Azángaro? ¿De dónde vienes? Son preguntas nomás, ¿no es cierto? Directas. Entonces, este es mi objetivo. Así tengo que plantear, jóvenes, sus objetivos. Ustedes, todos los que me han estado escribiendo y los que no, así tienen que estar planteados sus objetivos. Bien detallado, ¿ya? Y la hipótesis, ¿cómo sería la hipótesis? Fíjense acá. Dentro de los factores personales que estoy hablando respecto a los objetivos, estoy hablando de la edad, voy a tomar la edad, voy a ver el sexo, voy a ver la procedencia. Entonces, a ver, pregunta a ustedes, voy a preguntar, acá tengo la lista. A ver, Patricio Pérez, ¿está Patricio? Sí, doctor. Ya, a ver, ¿tú qué opinas, Patricio? Dentro de estos objetivos específicos que voy a medir a los adolescentes, pongo edad. Como son adolescentes, es de 12 a 18 años, ¿no es cierto? Porque ahí ya son 17 tanto años para llamarle adolescente, pero hay adolescentes tardíos que son también 19 años. ¿Quién es el que corre más riesgo? Dime, por favor, tú, Patricio. ¿Quién es el que corre más riesgo? ¿El más chiquito, el de que 13 años, 14 años, o el de 19 años, 18 años para inicio de relaciones sexuales? ¿En cuál de esas edades nos tenemos que preocupar más? ¿Quién es el que corre más riesgo? ¿El de más chico o el más grande? Los más pequeños. ¿Ah? Los de edades más cortas. Claro, imagínate que un chico de 12 años ya inicia relaciones sexuales. ¿Qué le dejas ya para los 15, 18, 19? ¿Qué se va a hacer? Ese chico va a tener VIH. Muy bien. Tú mismo. O si no, Eduardo Pinto. Respecto al sexo, ¿quién es el que corre más riesgo? ¿El hombre o la mujer al inicio temprano de relaciones sexuales en los chicos? Eduardo Pinto. No está. De paso voy llamando lista. Eduardo Pinto. Después hay problemas, ¿ah? Joel. ¿Qué opinas tú? Claro, porque se puede embarazar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, nosotros proponemos, jóvenes, proponemos dentro de estos objetivos que solamente están enumerados, por ejemplo, la procedencia. A ver, ¿qué dices, Rivaldo? La procedencia. ¿Quién corre más riesgo? ¿El que proviene de un anexo,
de un distrito lejos de la ciudad de Azángaro, del pueblo de Azángaro, o el que está en la misma ciudad? ¿Quién correría más riesgo respecto al inicio temprano de las relaciones sexuales? En anexos o provincias. Claro, porque si, imagínate si se embaraza y viene de lejos y se supone que viene con problemas para venir a estudiar acá y encima se embaraza, es un caos. Entonces, esa palabra que ustedes me están dando, que es el complemento a las variables enumeradas en los objetivos, se llama hipótesis. Entonces, los hipótesis, si fuera este es otro tema, ¿no? Mejor seguimos acá. Entonces, mi hipótesis sería, existe, así la voy a proponer ya, existe asociación entre los factores personales, menor edad, sexo femenino, procedencia de anexos u otra provincia, que repita en el año escolar, el no tener un proyecto de vida, el tener una autoestima baja, el tener conductas de riesgo, son factores, ¿no? Existe una asociación entre esos factores con el inicio temprano de relaciones sexuales. O sea, tengo que poner el factor de riesgo. Jóvenes. No se olviden de esto, por favor. Es muy importante. Si ustedes no ponen eso, no saben cómo plantear después su tesis, porque les va a salir, ha salido la edad más frecuente, ha salido que son los de 13 años. El sexo más comprometido, el sexo femenino. Los que proceden de Ayaviri son los más comprometidos. Entonces la pregunta es, ¿has tú comprobado tu hipótesis? Ay, no, doctora, porque le he planteado mal. No, entonces nosotros tenemos que comprobar nuestra hipótesis. Por eso planteamos bien el objetivo y a partir del objetivo planteo mi hipótesis. ¿Listo? Por ejemplo, ya, por ejemplo, factores familiares, hipótesis. El tener padres divorciados, el tener que ambos padres trabajen, el tener padres sin instrucción o educación primaria, el pertenecer a una familia que no es nuclear, que están con problemas, el tener problemas familiares que se llaman disfunción familiar, son factores que influyen mucho para que los adolescentes inicien sus relaciones. Entonces tengo que poner tal cual el objetivo, pero al lado de cada variable que puse en el objetivo le pongo su factor de riesgo. Porque eso yo he visto en Ayaviri, yo he visto en Puno y eso lo pongo. Yo voy a comprobar mi hipótesis. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas son las hipótesis? Son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables. ¿Ya? ¿Cómo yo voy a proponer, doctora, mi hipótesis? Tienes que leer y tienes que conocer la realidad donde estás pisando. Si vas a hacer un estudio en el síndrome del impostor, en los internos de medicina o en los chicos de 6º año, tú tienes que ver que ellos tienen. Has visto, aplícales. Has visto, lo has evidenciado, que ellos tienen ese síndrome. Y los has palpado, he visto que son más hombres que mujeres, y especialmente son los que vienen de la UNSA, porque los de la Cato no tienen problema, yo no sé qué está pasando. O sea, tú tienes, esa es tu proposición, ¿ya? Tentativa acerca de las relaciones entre dos o más variables, ¿ya? Entonces, si nosotros planteamos adecuadamente nuestra hipótesis, fácilmente vamos a hacer la operacionalización de todas mis variables. Si no planteo bien mi hipótesis, no voy a poder operacionalizar mis variables, que es otro tema, ¿ya? Entonces, todos los problemas, doctora, tienen hipótesis.
Si yo voy a ver un estudio descriptivo simple, solamente voy a ver quién tiene anemia, quién no tiene anemia, eso es todo. Entonces no puedo poner hipótesis. Solamente voy a hacer una descripción. Eso es todo. Entonces, si vas a solo describir, no necesitas hipótesis, no es necesario. Así es, no es necesario. Pero si voy a tener un estudio explicativo, de todas formas tienes que tener hipótesis, porque vas a ver los factores que influyen para que tengan inicios de relaciones sexuales. Estás bien buscando la causa para explicar por qué está suscitándose este problema. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de anemia en estudiantes de primer año de medicina? ¿Cuál es la frecuencia? Nada más, solo estoy viendo cuál es la frecuencia. Les voy a tomar sangre a todos y voy a ver tanto de anemia. Es todo. Y tiene hipótesis o no tiene hipótesis, porque es descriptivo nomás. Otro problema, ¿cuáles son los factores asociados con anemia en los estudiantes de medicina? ¿Cuáles son los factores asociados? O sea, causantes de la anemia. Si voy a buscar la causa, entonces sí tiene que tener una hipótesis. Voy a poner el hecho de que son mujeres, por la regla, los que vienen de provincias, la comida chatarra, sí son factores que influyen para la anemia. Estoy explicando, entonces un estudio explicativo, desde asociación. Por lo tanto, tiene que tener hipótesis, ¿ya? Entonces, la hipótesis nos ayuda a organizar la investigación. De todas formas, tiene que haber hipótesis que no es descriptivo, ¿ya? Entonces, lo que hemos visto, tiene que señalarse las variables, tiene que existir una relación entre las variables, todo eso lo vamos a comprobar porque quien genera la hipótesis es el investigador, porque el investigador ha visto que eso se suscita en el medio donde él quiere hacer el estudio, quiere hacer en Puno porque es de allá, y él está mirando que las cosas son así. Entonces, tenemos que creer en la hipótesis que el investigador está diciendo. Yo no conozco, no puedo hablar, tengo que creer en lo que el investigador dice. Entonces hay varios tipos de hipótesis. Tipos de investigación es la que nosotros estamos hablando hasta el momento. Pero hay otras hipótesis estadísticas que no las vamos a tomar en cuenta, que se llaman nulas y alternativas, que ustedes van a verlas en la lectura, pero que nosotros solamente hacemos con la hipótesis de investigación, nada más. No nos mezclamos con la otra porque es confusión. Pero para conocimiento nada más, la H1 se llama alterna, que es la mía, la que yo estoy proponiendo, de la que hemos hablado todo el rato. Pero también pone la hipótesis nula, que es, planteo lo mismo que he hecho con la alternativa, con la hipótesis de investigación, solo con términos contrarios, ¿no? Por ejemplo, acá digo, los alumnos de alto rendimiento tienen una alta motivación por la carrera de medicina. Es una hipótesis que he visto, que todos quieren esta carrera, porque yo la he visto. Así sería mi hipótesis alterna, H1 la van a encontrar en la lectura. Pero hay una hipótesis nula, que también van a encontrar para su conocimiento, es lo contrario. En este caso sería los alumnos de alto rendimiento no tienen una alta motivación por la carrera de medicina. Lo contrario, ¿no? Pero esto es un procedimiento ya, acuérdense con el que hicimos en metodología de investigación. Esa es comprobación de la hipótesis H1, H0, ¿se acuerdan? Pero el objetivo de este tema, de este curso, no, solo es para conocimiento, ¿ya? Ejemplos de una hipótesis de investigación: la inteligencia relacionada con la memoria es una hipótesis, ¿no? La desintegración familiar de los padres provoca baja autoestima en los hijos, es una hipótesis que yo le he visto, entonces yo la voy a proponer, ¿ya? Pero tengo que leer, no es que yo me imagine, no, tengo que leer. Factores asociados a la depresión. ¿Qué factores influyen? Son causantes, recuerden que la palabra asociados. Son causantes para que los adultos mayores se depriman. Allá voy a buscar entonces cuál sería el objetivo. Determinar los factores asociados a la depresión sería mi objetivo. ¿Cuál sería mi hipótesis? Existe asociación entre los factores tal, con la depresión. Acá está. Objetivo, determinar si los factores, los voy a organizar bonito, mis factores, y le pondré personales, biológicos, familiares, están asociados a la depresión. Y mi hipótesis,
existe asociación entre esos factores personales, biológicos, familiares con la depresión. Esa es mi hipótesis. Pero voy a detallar toditos. ¿Qué factores personales? Los voy a detallar en los objetivos y en la hipótesis. ¿Listo? Acá tenemos otro ejemplo. Igual. Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta? 5:55. Entonces, hoy, jóvenes, vamos a trabajar